Bueno, hubo un español, años 70, que se hartó de hacer demostraciones de este tipo, que fue olvidado. Están viendo su estampa, bebía directamente de un botijo y luego echaba esa misma agua sobre lo que es el motor, o la metía dentro del depósito, ponía algo más que nunca se supo que era, algún tipo de material concreto, y aquello andaba perfectamente. Olvidado, arruinado, no llegó de alguna forma a hacer esto realidad. Y hoy, los científicos de hoy, vamos a hablar con ellos desde siglo, consideran un genio incomprendido. ¿Pero ha habido más? Sí, ha habido más en el ámbito de la medicina, en el ámbito incluso de las tecnologías más sorprendentes. Vamos a ver imágenes de pruebas de tecnología de alguna forma electrogravitatoria que les van a sorprender. Las cámaras estaban allí. La gran sospecha, ¿por qué todo esto no llega al gran público? Tendremos aquí en unos momentos al gran Alberto Vázquez Figueroa, ya lo saben, bestseller español, ha vendido millones de libros, pero se dejó gran parte de los ahorros en un proyecto. Agua barata, agua para el tercer mundo. No ha salido nada de esto de momento. ¿Por qué? Ha habido presiones, amenazas, la oscuridad de los poderes. Vamos a resolverlo. De inmediato comenzamos con esos inventos ocultados por los más altos intereses. Ahora mismo comienza nuestro programa. El Aquacar. Simple H2O para hacer funcionar un motor, para mover el mundo. Muchos creyeron que esto era posible. Otros afirman hoy, desde el punto de vista de la conspiración, que la mafia del petróleo, como se habla de otras mafias en otro tipo de intereses, abortaron cualquier posibilidad porque no generaba el dinero suficiente. Desde Nikola Tesla, el mítico hombre que hace más de un siglo ideó en su mente una especie de wifi, de conexión eléctrica libre y gratuita, parece que el silencio se posa sobre inventos que son beneficiosos para el género humano, pero que no interesan. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mito? ¿Qué hay de exageración? Esto, ya lo han visto, este anuncio, este spot, es creación de la factoría de ideas de Cuarto Milenio, pero ¿podría el mundo ver algo así? ¿Se habrá inventado ya algo así? La pista, el documento, el inicio de esta noche tiene que llevarnos a un inventor español, muy propio de nuestro país. Me refiero a ese individuo que sin ayuda de nada ni de nadie se pone a investigar en un entorno que no es favorable, en un entorno a la contra, pero él en su mente piensa en soluciones. Llega a convertirlas casi en espectáculo. Quizá esa fue su perdición, pero hoy hablan de él los científicos como un genio. ¿Quieren conocer su historia? Porque tenemos las imágenes. Es realmente sorprendente. Este viaje a la España de hace unos cuantos años nos va a permitir conocer qué está pasando ahora mismo. La historia de los inventos ocultados por el poder. Durante los últimos 2 siglos, la ciencia ha sido el motor del desarrollo tecnológico y del bienestar de la humanidad. Los descubrimientos y adelantos derivados del trabajo infatigable de un verdadero ejército de investigadores. Pero, ¿es siempre así? ¿Llegan estos inventos siempre a conocimiento del público? ¿O por el contrario, hay descubrimientos que permanecen ocultos en virtud a intereses políticos o económicos? Sabemos que el gobierno de Estados Unidos y probablemente otros mantienen en secreto miles de patentes, algunas muy antiguas, bajo el epígrafe de seguridad nacional. También es conocida la práctica de algunas grandes empresas de comprar los derechos de explotación de tecnologías que pueden afectar a sus intereses para simplemente guardarlas en una caja fuerte de la que jamás volverán a salir. Es posible que uno de los casos más importantes de estas tecnologías suprimidas sucediera precisamente en nuestro país. La historia del inventor Arturo Estévez Varela fue ampliamente difundida por los medios de comunicación. Hizo demostraciones por toda España del que anunciaba como su gran invento, el motor de agua. Las demostraciones eran simples. Bebía un trago de un botijo y el resto del agua iba a parar al depósito de su motor, que comenzaba a funcionar usando el líquido elemento como único combustible. Con ese motor, el inventor circuló con una motocicleta a la que se le había sustituido el depósito de gasolina por el generador, en la prueba que durante 2 horas se realizó en la Plaza de España de Sevilla. Numerosas personas fueron testigos de que el invento funcionaba a la perfección y sin contaminar, ya que el único gas que salía por el tubo de escape era vapor de agua. Evidentemente
Eso no interesaba que saliera. Solamente pensando en las compañías petrolíferas, en lo que el petróleo movía, aquello se quedó ahí y bueno, no hubo respuesta ninguna. Pese a las múltiples demostraciones que llevó a cabo por toda España ante auditorios repletos, Estévez no logró vencer los recelos de los científicos y técnicos. Pocos de los entendidos en la materia admitían que un motor que utilizaba agua, a la que se añadía un producto nunca revelado, pudiera servir de combustible y ser capaz de producir la energía suficiente para poner en movimiento un vehículo. Los informes técnicos desfavorables fueron la excusa perfecta para que el régimen franquista, quizás presionado por las grandes potencias, dejase este descubrimiento en el olvido. Realmente fue un pionero, un precursor de lo que es ahora mismo la tecnología del hidrógeno. Hizo algo muy novedoso, que es el motor de hidrógeno. No era la primera vez que sucedía esto. Otros inventos han sufrido la misma suerte. Nikola Tesla podría haber desarrollado redes de transmisión inalámbrica de energía eléctrica de haber contado con apoyo económico. Pero el invento no interesaba a nadie, porque era imposible colocar contadores para cobrar algo que se transmite por el aire. La lista de investigadores cuyo trabajo ha sido ocultado mediante el soborno, la amenaza o la muerte es extensa. ¿Cuántos inventos asombrosos que podrían haber cambiado nuestras vidas permanecen ocultos hoy día? ¿Cuántos más se ocultarán? Nadie lo sabe. Lo que sí es seguro es que, por desgracia, a nuestros hogares, a nuestras vidas, tan solo llega aquello que no afecta a los intereses militares y de las grandes corporaciones. El tema es de vital importancia porque el beneficio y el bienestar de la humanidad a veces está en juego. Conspiración auténtica, muchos sistemas y revoluciones que nunca verán la luz. Vamos a debatirlo, hay muchos más casos, algunos sorprendentes. Déjenme que presente a un auténtico maestro, ya saben que aquí le tenemos verdadera admiración, y un hombre muy valiente, por cierto, un hombre que nunca se calla, por eso está aquí en Cuarto Milenio. Él es, sobran presentaciones, Alberto Vázquez Figueroa. Alberto, bienvenido, amigo. Gracias, buenas noches. Eso de que nunca me callo. Bueno, es que tú me decías una cosa. Viendo el reportaje de nuestro compañero Santiago Camacho, el auténtico instigador, ¿no?, para que esta historia salga a la luz. Santi, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Alberto, tú viendo esto, viendo nuestra recreación, decías, eso me ha pasado a mí. Eso de que venga alguien... Bueno, ahora nos lo vas a contar. Antes me gustaría, por favor, porque creo que es una de tus sentencias un poco lapidarias y que expresa perfectamente todo, que nos cuente, atención para Alberto Vázquez Figueroa, te invitan a dar una charla, porque Alberto ha inventado muchas cosas, para inventores. Sí, tú nos cuentas algo que es básico, ¿verdad? Fue precisamente en el Ministerio de Industria, allí en la Castellana, arriba, en la Plaza del Cusco. Me pidieron que diera una conferencia a todos los inventores de España. Había, no sé, 300, 400, una sala inmensa. Y yo empecé diciéndoles, cuando ustedes inventen algo, nunca se pregunten a quién beneficia, pregúntense a quién perjudica, porque del poder de aquel a quien perjudica dependerá que el invento triunfe o fracase. Si inventas algo que no perjudica a nadie, saldrás adelante. Ahora, como haya intereses, nunca. Y es difícil no perjudicar a grandes compañías y a intereses creados, ¿no? Sí, porque es difícil inventar algo que no exista. Hombre, si inventas de pronto el teléfono móvil y no existe, pues... Aunque al principio tendría toda la resistencia de la telefonía fija. Al final venció porque había mucho dinero detrás. Pero en mi caso particular, cuando recuerdo al poco tiempo de haber patentado lo de las desaladoras, nos llamaron de una empresa y me ofrecieron un dinero en aquel tiempo bastante suculento, eran unos 400 millones. Y yo dije, bueno, ¿y cuándo empezamos la primera? Dijo, no, eso no. Digo, ¿cómo que no? Eso no. Dije, no. Nosotros compramos la patente. Si lo hacemos o no lo hacemos, dependerá. Y tiempo después,
un día me llamó, me invitó a comer. Yo fui a presentar el sistema en Las Palmas, un sistema que está más apoyado por el gobierno, porque todos los estudios de mis patentes, a pesar de que me hayan costado mucho dinero, quien realmente los ha financiado, curiosamente, ha sido Traxa, una empresa del Estado, y Aquamet, otra empresa del Estado. Se han gastado millones. Entonces fuimos a hacer una primera planta en Las Palmas, y curiosamente en la reunión con el alcalde y con todos los gente del ayuntamiento, estaba el director del agua de aquel momento de la empresa que llevaba el agua de Las Palmas. Porque recordemos en primer lugar que todo el agua de España, excepto Madrid, está en manos de empresas francesas. Este señor, cuando termina la reunión con el alcalde, me invita a comer al Hotel Santa Catalina. Me dice: Alberto, antes que nada te voy a decir una cosa muy clara. Jamás permitiremos que se hagan tu tipo de desaladoras. ¿Y ese por qué? Sí, mira, nosotros aquí, en Las Palmas y en otros lugares, estamos desalando el agua con desaladoras hechas por el gobierno y nos sale normalmente, en aquel tiempo, te estoy hablando de unas 90 pesetas metro cúbico. Y la estamos vendiendo a 180, 190, 200. Y no hay problema. Ahora bien, si aceptáramos hacer tu sistema... Tu agua barata, para que tu agua lo barata, entienda, ¿no? tu Porque agua la idea barata, de Alberto era producir agua paliar barata, el problema del agua. porque además al mismo tiempo genera electricidad. Exacto. A unas horas punta. Se informó de todo esto, Sí. y para que toda la gente joven sobre todo tenga claro, la idea de Alberto, que él es así, paliar el problema del agua. Bien, agua mucho más barata. Mucho más barata. ¿Y qué ocurre? Entonces me dice, si nosotros consintiéramos que el agua saliera como sabemos que va a salir, en lugar de 90 a 15 pesetas, y tú te callas, te compramos toda y la seguimos vendiendo a 190 o a 180. Pero como sabemos que a ti lo que te interesa es decir que el agua es muy barata y que es para la agricultura y para todo, y no te vas a callar, ¿qué va a pasar si nosotros compramos el agua a 15 pesetas? ¿A cuánto nos va a permitir el gobierno venderla? A 30, a 50, 4 veces más cara, ya sería un escándalo. Estaríamos ganando 25, 30 pesetas de metro cúbico, cuando ahora ganamos 90 o 100. Y me dijo concretamente, claramente, ¿qué te interesa más a ti? ¿Vender 100.000 libros en tapadura o vender 100.000 libros de bolsillo? Yo dije, hombre, lógicamente 100.000 libros de tapadura gano más. Después lo mismo para nosotros, ganamos más. Dije, hombre, pero los libros lo compra el que quiera. El agua es un bien imprescindible. No estás pensando en los consumidores. Su respuesta fue, el consumidor es un problema del gobierno, no mío. ¿Cómo he conseguido y cómo las empresas francesas han conseguido manejar todo el agua de España y de la mayor parte del mundo? Ya no te lo voy a decir. Pero si yo mañana le digo a mis jefes en París que he consentido que en lugar de ganar 90 pesetas de metro cúbico, ahora solo gano 20 o 30, pasado mañana me nombran portero, me bajan a portero. Olvídate. ¿Qué pasa? Ahora mismo todo el mundo está hablando del problema del agua en Somalia. Los niños están muriendo, la gente está muriendo. Hay una manera de solucionar el problema en Somalia, no en toda Somalia. Lo que no se puede pensar nunca, es decir, vamos a solucionar todos los problemas. Yo nunca digo se pueden solucionar todos los problemas, se pueden paliar todos los problemas. Somalia es inmensa, pero tiene una parte norte de costa, lo que da al Golfo, que es toda mar y que son 700 kilómetros. Lo mismo aproximadamente que desde Francia a Marbella. Esa costa tiene unos vientos fijos, muy continuos, que vienen del Índico, y una cordillera, unas montañas de casi 700 y a veces hasta 1000 y pico metros de altura, contra cuál tropiezan esos vientos. Si tú esos vientos, que ya el gobierno español estudió ese tema para una planta en Perú, colocas unos molinos, no generadores de electricidad, no quiero saber nada de eso, simplemente molinos muy modernos que van subiendo el agua en la montaña.
suben el agua hasta lo alto de la montaña, es un viento constante, y luego a la hora que quieres la dejas caer y unas veces produces energía y otras veces por la diferencia de presión produces agua dulce. Somalia es inmensa, pero tiene una parte norte de costa, lo que da al Golfo, que es toda mar y que son 700 kilómetros, lo mismo aproximadamente que desde Francia a Marbella. Esa costa tiene unos vientos fijos, muy continuos, que vienen del Índico, y una cordillera, unas montañas de casi 700 y a veces hasta 1000 y pico metros de altura, contra el cual tropiezan esos vientos. Si tú esos vientos, que ya el gobierno español estudió ese tema para una planta en Perú, colocas unos molinos, no generadores de electricidad, no quiero saber nada de eso, simplemente molinos muy modernos que van subiendo el agua en la montaña. Suben el agua hasta lo alto de la montaña, es un viento constante, y luego a la hora que quieres la dejas caer y unas veces produces energía y otras veces por la diferencia de presión produces agua dulce. Tú, para que nos hagamos una idea, llegas al punto, tu sistema, reconocido que funciona, te llegas a dar las patentes gratis para paliar el problema de Somalia. Y también, nada, en saco roto, parece que no interesa. Tuve una comida con los de la FAO, no hace mucho, y curiosamente con los de la Oficina Española de Ayuda Exterior. Y me encontré con una cosa muy curiosa, y esto hace un mes más y pico. Los de la Oficina Española de Ayuda Exterior estaban mucho más preocupados por saber qué iban a hacer a partir, si cambiaba el gobierno, que por el hecho de que se estuvieran muriendo 8 millones de personas en Somalia. Lo que no se puede hacer ni intentar es convertir toda Somalia. No, hay 8 millones de habitantes, es decir, 16 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando en España somos 90 y en Italia 200. Lo que tienes que hacer es poner esa franja en explotación y llevarte la gente. Porque además es una curiosa, Somalia tiene muy pocas ciudades, la mayoría de la gente es nómada. Pues a esos nómadas que ahora están huyendo hacia Kenia y se están muriendo, y cada madre deja un niño en el camino para salvar otro, el más débil lo deja en el camino, que ya hay que ser... Eso está pasando. Eso está pasando diariamente. Pues señores, vamos a ponerles la parte que ellos se pueden aprovechar, vamos a ponérsela en explotación. Porque además sabemos, porque en Canarias lo hacemos, en Lanzarote lo hacemos, cómo en esas zonas con la humedad podemos plantar viñas, podemos conseguir muchas cosas, podemos producir agua, podemos producir energía, solo hace falta buena voluntad. Pero la sensación, Alberto, la sensación general, Alberto, que es con lo que va este tema, es que hay cosas que parecen de cajón que no interesan. Pero hay mucho más. La última novela de Alberto Vázquez Figueroa, que se llama, Alberto, Nina Dogonovich, tiene que ver con motores de agua. No es exactamente motores de agua. El motor de agua, yo no sé si el motor de agua funcionó o no funcionó. Entonces, lo que sí es cierto es que el motor de agua no es un motor de agua, es un motor que transforma el agua en hidrógeno. Y eso lo vemos y tenemos autobuses que funcionan con hidrógeno. Lo que ocurre es que transformar el agua en hidrógeno tiene un coste. Y además, si quisiéramos nada más que el 5% de la energía que necesita el mundo, estaríamos gastando todo el agua dulce sale muy del costoso. mundo. Claro, porque no sabemos sacar hidrógeno del agua salada. Sin embargo, los nazis, durante la Guerra Mundial, tuvieron 4 claras líneas de actuación. Una fue el agua pesada, o sea, la bomba atómica, que inmediatamente se la llevaron los americanos y 8 meses después se la tiraron a los japoneses encima, la bomba atómica. Lo segundo fueron las V1 y V2 y hasta la V3, que dice que existió, que Von Braun se la llevó a Estados Unidos y creó la NASA. La tercera línea de actuación fue los aviones de reacción, que los había inventado un ingeniero alemán de 24 años, von Hasen, y que luego se lo llevaron a Estados Unidos y se creó toda la navegación por reacción. Y el extraño motor de agua también estaba ahí, ¿no? Y luego hubo una cuarta línea de actuación, que esa la llevaba la Marina, que era
transformar el agua de mar directamente en hidrógeno y el hidrógeno en energía, utilizando, por lo que yo he podido averiguar durante todas estas investigaciones, de alguna manera tenía que ver mucho el paladio. Algún elemento exógeno que reaccionaba, el paladio, ¿no? Que reaccionaba con eso y producía esa. Y crearon, por lo visto, un submarino que funcionaba de esa manera. Pero por lo que yo he podido averiguar y lo que digo en la novela, es que esa reacción llegaba a un momento que iba acelerándose y no la podían controlar. O sea, la producción de energía era como una multiplicación y no podían frenar ese caballo. Y luego, cuando acabó la guerra y se pensó en seguir investigando sobre este tema, se dieron cuenta de una cosa. Quien fue se dio cuenta de una cosa. Si eso depende del paladio, resulta que el 70% del paladio del mundo está en Rusia. El 30% restante está casi todo en África. Claro. ¿Y sería ese el elemento extraño que hacía funcionar? Vamos a verlo, Alberto. Yo no lo puedo decir. Pero está claro que de todos los inventos importantes de los nazis a nivel revolucionario, de repente este del supuesto motor de agua se quedó eso, en agua de borrajas. Santi ha seguido la pista de este inventor español que hemos visto, que ahora científicos de ahora del CSIC consideran un auténtico genio, pero ahí, claro, nadie le hizo ni caso. Ese motor, Santi, tenía un elemento, como ha dicho Alberto, que, claro, hacía que algo reaccionase. El agua solo sería el sueño que hemos puesto en nuestro anuncio. No. Había algo, igual era paladio. Pero vamos a ver algo que es de verdad sorprendente, que ha localizado Santiago Camacho y quiero que me cuentes. El tema del motor de agua tuvo auténticos abanderados, ¿no? Pues sí, estábamos viendo imágenes de 1978. Bastante difusión, pero se quedó en una ocurrencia y desde luego Claro, no. La sensación de que había inventos que podían ir más allá y que no interesaban. Porque, Santi, sobre este motor de agua de este hombre, que ahora es considerado un pionero, y entonces fue incomprendido, sobre este motor de agua no se supo el catalizador, el elemento, esas bolitas, esas roquitas que generaban el milagro dentro del depósito, no sabemos qué eran, ¿no? No se sabe, de hecho... Él nunca lo dijo. Él nunca lo dijo, nunca ocultó que, digamos, que su milagro tenía truco y que el truco era ese ingrediente secreto que añadía el depósito con el agua. Muchos científicos dijeron que la idea en sí misma era una tontería porque lo que utilizaba era probablemente boro, cuya extracción es muy cara y... él siempre lo negó. Él dijo, no, es algo muchísimo más barato, que tiene muchísimo más rendimiento y que además él había recorrido prácticamente toda Europa, había hecho un viaje de 33.000 kilómetros a zonas muy remotas para asegurarse de que había depósitos suficientes para que fuera viable. Pero no quería confesarlo porque era un poco fórmula secreta, le podían quitar la patente. Efectivamente. De hecho, curiosamente, ayer mismo estaba visitando el Instituto de Catálisis en la Universidad Autónoma de Madrid y precisamente es en eso en lo que están investigando ahora mismo, es decir, en buscar catalizadores que favorezcan esa extracción del hidrógeno del agua para poder utilizarlo no ya en motores de combustión, sino en lo que denominan células de combustible, que producen electricidad directamente a través del hidrógeno. Y fíjate qué curioso que lo que mencionaba Alberto Vázquez Figueroa, que era un submarino propulsado por hidrógeno, la Marina Española ya lo tiene. Gracias a estas investigaciones, pues hay un submarino que tiene todas las ventajas de un submarino nuclear y prácticamente ninguno de los inconvenientes, que puede pasar muchos días sumergido gracias a estas células de combustible y que, bueno, pues gracias a las investigaciones del CSIC ya está en proyecto y ya está en marcha. Una cosa más, en el ranking de inventos hemos hablado de Nikola Tesla, lo hemos comentado, parece que tenía ideas de hace 100 años de una especie de red de electricidad inalámbrica, una especie de wifi de hace un siglo y que tampoco lo dejaron prosperar, no interesaba, no había contadores para generar dinero. Pero hay una serie de tecnologías que a mí me sorprenden mucho, Santi, que son muy gráficas. ¿Qué sería? ¿Tecnología antigravitatoria o qué es esto? Sí, tecnología antigravitatoria o electrogravitatoria, para ser exactos. Ajá. Thomas Townsend Brown, en los años 30, descubrió un efecto que era que aplicando altísimos voltajes,
los cuerpos parecían perder parte de su peso hacia donde estaba el polo positivo. Rápidamente generó el interés del gobierno y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se llevaron a cabo experimentos, están registrados, en los cuales discos metálicos, siempre de forma discoidal, que emitían un extraño fulgor y un extraño zumbido, curiosamente como los platillos volantes que se veían en aquellos mismos días en la década de los 50, aplicándoles voltajes de cientos de miles de voltios. Esos discos de aproximadamente más de 1 metro de diámetro orbitaban a toda velocidad, a velocidades de cientos de kilómetros por hora, sobre una pértiga de la que estaban presos, haciendo siempre la misma órbita, y que pues no hemos podido ver por desarrollos de aeronáuticos pues mucho más grandes, gracias a esa clasificación de secreto de Estado que adquirieron en su momento. ¿Y cuántas cosas seguirán secretas? Alberto, yo te agradezco muchísimo tu visita, contar tu testimonio, ese agua barata, y que disfruto mucho contigo y que eres un contador de historias insuperable. Gracias y hasta la próxima, Alberto. Gracias, de verdad. Santi, seguiremos indagando en estas historias. Ese hombre, por lo menos homenaje, Santi, está claro, fue olvidado, fue sepultado, fue incomprendido, y ahora Santi ha encontrado especialistas que lo reivindican. A mí me parece muy emocionante que estos inventores ocultos salgan de nuevo a la luz y resuciten, Santi. De eso se trata, de que nada que esté oculto permanezca oculto.